Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, en este pasaje del Evangelio del día de hoy se habla de dos capacidades muy importantes en el ser humano. Dos capacidades que nos motivan a la relación, a poder relacionarnos con los demás. El escuchar y el hablar. En la palabra de Dios se menciona mucho el poder escuchar. Escucha, Israel, el gran mandato del pueblo de Israel, escrito allá en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6. Escucha, Israel. Y toda la palabra de Dios nos motiva a eso, a que aprendamos a escuchar. Y viene también el de hablar, y el de hablar bien. Precisamente Moisés, allá en el libro del Éxodo, cuando el Señor llama a Moisés, Moisés le dice: Señor, pero es que yo no puedo hablar, yo no sé hablar de corrido, a mí se me dificulta el poder hablar. Inmediatamente Dios le dice: no, usted va a ser el líder, pero el que va a hablar por usted va a ser su hermano Aarón. Y todos los profetas a los cuales el Señor llama, a cada uno de ellos los motiva para hablar, para hablar. Y aquí vemos nosotros a una persona incapaz de escuchar e incapaz de hablar. Y por eso necesita la cercanía de Jesús. Por eso le pide ayuda a Jesús. No se queda incapacitado, sino que ve la posibilidad de salir adelante. Ve la posibilidad de solucionar su problema. ¿Por qué? Porque esta persona quiere relacionarse. Nosotros vamos a ir por el mundo con oídos sordos, y es una expresión que usamos entre muchos de nosotros, de verdad. Usted está haciendo oídos sordos, usted no me quiere escuchar, no me quiere escuchar. Al no escucharme, entonces hace todo lo contrario. Y el poder hablar bien, el poder hablar bien. Y esta persona, dice el evangelista Marcos, que tenía dificultad para hablar, era tartamudo y tenía dificultad para escuchar, era sordo. Y Jesús tiene que expresar, lo pone él, tiene que expresar una acción fuerte para liberarlo no de esta dificultad física, no, sino de la dificultad relacional. Ábrete, ábrete. Usted debe abrirse a los demás. Para usted relacionarse con su hermano, debe escucharlo. Y claro, debe dirigirse a él, debe hablarle. Pero debe escucharlo para entender realmente lo que él quiere. Hay que aprender a escuchar. Ábrete. Y en ese momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar correctamente. Miren qué bonito eso, como lo va plasmando el evangelista Marcos en una situación de vida, pero de vida en relación con los otros. La palabra de Dios y el ser cristiano no nos lleva a entrar en nosotros mismos y a aislarnos de los demás, a quedarnos allí dentro de nosotros mismos, porque podemos decir: ¿para qué yo quiero escuchar a los otros si yo escucho a Dios? Leo su palabra y lo estoy escuchando a Él. No. A Dios no se le escucha de esa manera. A Dios se le escucha escuchando el clamor de los otros. Precisamente el pueblo ese de Egipto, del que hablábamos cuando Dios llamó a Moisés, alzó su voz al cielo y dice la palabra que Dios escuchó su clamor y bajó a ayudarlos. Es importante eso. ¿Cómo yo sé la necesidad del otro si no lo escucho? ¿Cómo usted como papá o como mamá puede saber lo que sucede en el interior de sus hijos si usted no los escucha? ¿Cómo usted de pronto, patrón, empresario, político, cómo usted va a saber la situación de las otras personas
que requieren de su apoyo si usted no los escucha. Los políticos encerrados en una casa no pueden conocer las necesidades del pueblo si no salen a escuchar a aquellos que los eligieron. Lo mismo cada uno de nosotros en todas las situaciones y en todas las profesiones y las funciones. Tenemos que aprender a escuchar. Tiene que venir el Señor a decirnos, ábrete, escucha, escucha. Y viene la otra condición, el saber hablar. La persona hablaba, pero no se le entendía. Hablaba con dificultad. Dice la expresión en el Evangelio, hablaba con dificultad. Hombre, ¿usted qué es lo que me quiere decir? A ver, exprésese bien, hable claro. Y eso hace parte de la dignidad. ¿Cómo puedo yo reclamar derechos para mí si no sé expresar la necesidad de ellos? Si no los reclamo, y los reclamo a quien me está escuchando. Entonces me tengo que hacer entender, escuchar y hablar. Dos grandes capacidades que tenemos nosotros los seres humanos para poder relacionarnos con los demás. Bueno, también está el plano espiritual, claro. Estamos aquí hablando como cristianos, necesitamos escuchar a Dios. Aquí está, a Dios se le escucha en su palabra. A Dios se le escucha en su palabra. No seamos sordos a la voz de Dios, y no una voz que viene de lo alto o que retumba en nuestro interior, no, una voz que se escucha aquí, leyendo la palabra en situaciones concretas. Y vamos a hablarle a Dios. ¿Cómo le hablamos nosotros a Dios? A través de nuestra oración. ¿Y de dónde sale la oración? Sale de la capacidad que tenemos para hacer nuestra esta palabra de Dios. Entonces oramos con esta misma palabra, oramos, hablamos con Dios, pero hay que hablar claramente. Y lo dice el apóstol Pablo, hay que hablar a veces hasta con gemidos inefables. Y el apóstol Santiago decía, ustedes a veces no reciben lo que piden, porque piden mal, porque no saben expresarse, porque no saben hablar. Digamos entonces, ábrete, y que se nos suelte la traba de la lengua para poder ser eficaces en nuestra relación con Dios. Escuchar y hablar, pura relación, relación con el otro. No nos vamos a quedar en el plano espiritualista, mucho cuidado con eso. No, relación con el otro. Tampoco nos podemos quedar en el plano inmanente. No, es la relación con Dios, relación con el otro y relación con Dios. Hagámoslo, aprendamos a escuchar y aprendamos a hablar. Y pidámosle a Dios que venga a nosotros y que introduzca sus dedos acá en nuestros oídos para que aprendamos a escuchar, y que nos introduzca los dedos en la boca para que nos suelte la traba de la lengua y empecemos a hablar bien. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo hoy. ¿Y saben qué? Eso hace relación con la palabra de Dios. Yo tengo aquí el Nuevo Testamento, editado por el CELAN, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Los invito a que consigan este Nuevo Testamento, como también la Biblia de la Iglesia en América. Es una traducción muy nuestra y una traducción que nosotros podemos escuchar bien, aquí como latinoamericanos. Es una buena traducción, porque de pronto muchos de nosotros leemos la palabra de Dios, pero no escuchamos a Dios porque no entendemos lo que está diciendo la palabra. Entonces estamos motivándonos a la palabra, recuerden, y lo vamos a hacer durante todo este año. Motivémonos a la palabra, motivémonos a estudiar la palabra. ¿Para qué? Para escuchar a Dios. Y luego, ¿para qué? Para hablarle a Dios. Y así, de esa manera, podemos escuchar las necesidades de nuestros hermanos y podemos hablarles a ellos desde el corazón o desde la misma palabra. Bueno, vamos a dejar allí, mis amigos y mis amigas. Recuerden, nuestro pan de cada día.
Esto es alimento para cada uno de nosotros, y no de manera personal interior, sino para proyectarlo a todos aquellos con los cuales nos rodeamos día a día. Que el Señor los bendiga a ustedes, que el Señor bendiga cada una de sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades para todos. Reflexión del Evangelio.